Quiero saludar en nuestros estudios en Washington precisamente a José González, analista político, quien nos acompaña en vivo y directo. Señor González, bienvenido, muy buena tarde, gracias por estar allí. Muy buenas noches, es un placer. Estaba escuchando a nuestra reportera que decía, no es ninguna sorpresa que el presidente tenga desavenencias y algún encontronazo con un funcionario. Yo creo que, y le pregunto, la sorpresa sería que no la tuviese con ningún funcionario, porque esta pareciera que va a ser la constante en el gobierno del presidente Trump. Lo que estamos sufriendo aquí en Washington es una telenovela y no una de las buenas. Yo creo que la despedida del secretario Rex Tillerson es la primera vez que una miembro del gabinete estadounidense sea despedido por Twitter. Entonces, aunque el presidente tiene todo el derecho de cambiar su gabinete cuando quiese, hacerlo a través de Twitter, yo creo que demostró que al presidente le gusta la polémica, incluso también con lo que está pasando con McMaster. Es lo mismo que hizo con Rex Tillerson, que él está considerando cambiarlo, pone a McMaster en un purgatorio y eventualmente hará un anuncio. Lo que preocupa en realidad es que está cambiando ahorita miembros de su equipo que tal vez no siempre compartían su opinión, con personas que están muy de su lado, y eso señala tal vez una dirección alejándose de la diplomacia y acercándose mucho más a la confrontación. El embajador John Bolton y Mike Pompeo tienen una reputación de ser personas que quieren de querer combatir un poco con Corea del Norte y con otros países. Ahora, alejándose de la diplomacia y acercándose a la confrontación, ¿qué papel juega o tendría que jugar entonces el propio Partido Republicano? Porque en personas como Tillerson, por ejemplo, recuerdo haber leído que Tillerson había llegado a la Casa Blanca para poner orden, que el Partido Republicano había respirado con tranquilidad. ¿Qué pasa ahora? El rumor fue que la que fue secretaria de Estado bajo el presidente Bush, Condoleezza Rice, recomendó al secretario Tillerson. Y él es alguien que en temas de política exterior es una persona muy sofisticada. La gran crítica que él ha recibido es que él no manejó tal vez muy bien temas de personal en el edificio. Pero el reto aquí es que el Partido Republicano no va a ir en contra del presidente Trump, porque la base del presidente, que es una base muy leal, es una que no va a cambiar en su apoyo por él. Y cuando estemos entrando ahorita en una etapa electoral aquí en los Estados Unidos, hay republicanos que no van a querer a Trump como su enemigo, pero también hemos visto que aunque el mismo presidente salga a apoyar a diferentes candidatos, están perdiendo. Hemos tenido elecciones especiales en Pensilvania y en otras partes en donde demócratas han ganado en distritos donde Trump ganó por una margen bastante grande. Entonces, es posible que después de las elecciones legislativas aquí en noviembre, donde la expectativa es que ganen los demócratas, que el Partido Republicano vea tal vez al presidente como un reto para ellos políticamente. Ahora, es decir, las elecciones que se han hecho hasta ahora han dibujado ese panorama que usted señala. Le han dado votos a los demócratas. ¿El Partido Republicano está dispuesto a sacrificarse previo a esas elecciones legislativas del mes de noviembre por no confrontar al presidente Trump cuando pareciera que esto no precisamente le está dando réditos electorales? Ciertos republicanos sí han salido en contra del presidente. El senador Graham, que es una republicano tradicional y una persona muy capaz y respetada, el senador Flake y otros, pero son la minoría. El líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Ryan, es alguien que no ha demostrado
la disponibilidad de confrontar y estar en desacuerdos con el mismo presidente. Y eso es un problema porque le manda una señal al resto del partido. Nosotros que estamos ahora en la oposición y que estuvimos en el gobierno antes, siempre estábamos en debates constantes con nuestro propio partido y eso es algo que es muy bueno para la política estadounidense. Esto es un acuerdo en donde el presidente puede decir, hacer lo que él quiera sin que su partido le llame la atención. Es algo que es bastante dañino para nuestra política interna y hacia el exterior también, especialmente en un tiempo donde el presidente ha dicho que se va a reunir con el líder de Corea del Norte. Imagino que muchas personas, incluyéndome a mí, estamos muy preocupados. ¿Qué tal si esa reunión no va bien? El presidente no va a tener personas a su alrededor que van a tratar de resaltar prudencia y diplomacia, y es posible que entremos en un conflicto con Corea del Norte solo porque el presidente de los Estados Unidos se llevó mal con el líder de Corea del Norte, y esa no es la forma de manejar una política hacia el exterior. Ahora, señor González, ¿cuánto poder real tienen los demócratas, por ejemplo, para torpedear nuevos nombramientos con esas características que usted describe? La Cámara de Representantes no tiene poder porque están en la minoría. En el Senado es otra cosa. Cuando el presidente de los Estados Unidos tiene muchos vacantes, tiene que nominar muchos embajadores y muchos miembros de alto nivel de su gobierno. Cuando sean nominados, el Senado tiene que dar su aval, y en esa área yo creo que los demócratas tienen muchísimo poder. Y yo creo que la audiencia del que va a ser el secretario Mike Pompeo a mediados de abril, vamos a ver cómo se comportan los demócratas y si van a tratar de frenar la nominación de Mike Pompeo o si van a apoyarlo y tal vez pelear batallas con otras nominaciones. Y una pregunta que quiero hacerle antes de despedirlo tiene que ver con la crítica que he venido escuchando y leyendo en relación al movimiento o a la renuncia de aquellos funcionarios en puestos claves, conocedores de América Latina, la última Roberta Jacobson, por ejemplo. No le da el presidente Trump importancia a América Latina, no llena estos espacios. ¿Cuál es su análisis en relación a esto? Yo reconozco que el presidente Trump, el secretario Tillerson y el mismo vicepresidente han sido bastante activos en Latinoamérica, especialmente por el deterioro en la situación en Venezuela. Entonces, eso tenemos que reconocerlo, pero usted lo dijo, que se ha ido el embajador John Feely de Panamá, Roberta Jacobson de México, Tom Shannon se va a ir del Departamento de Estado, y estamos perdiendo toda una generación de diplomáticos muy capaces, y si no ponen personas muy capaces para seguirlos, eso nos pone en una posición bastante débil. Pero vale también resaltar que el Mike Pompeo ha dicho públicamente que él ve a Latinoamérica como una región de amenazas. Y esa es una política que tal vez tenía sentido en los años 80 durante la Guerra Fría, pero nosotros, y cuando yo trabajaba para el vicepresidente Biden, él veía la región como una región de oportunidades. Entonces, y para mí la nominación del secretario de Mike Pompeo como secretario es algo que podría llevar a que los Estados Unidos tomen una perspectiva mucho más hacia la Guerra Fría que viendo hacia el futuro que quieren los gobiernos de la región, que es prosperidad y seguridad, y eso es algo que se lleva a cabo buscando y trabajando junto para avanzar oportunidades. Claro. Y ahora que usted mencionó el término Guerra Fría, señor González, ¿estamos entrando en una especie de Guerra Fría con todo esto de el atentado a la vida del espía, de su hija, la reacción de Rusia, luego el Reino Unido, Estados Unidos ayer con las sanciones? ¿Vamos a vivir una nueva etapa de este tipo de guerras entre las grandes potencias? Yo estoy de acuerdo con ese punto de vista, porque lo que está haciendo Rusia ahorita es tal vez un contraataque contra los países de la OTAN que han incrementado sus actividades. Él ve eso como una amenaza y ve Latinoamérica como un campo
de batalla. Yo creo que lo que hizo con los espías rusos en Londres es los rusos viendo cuál va a ser la reacción de los países de la OTAN. Y él yo creo que va a seguir empujando y empujando hasta que los países hagan algo para contrarrestar. Y vale resaltar que las elecciones en México hemos visto ejemplos en donde los rusos han estado metiéndose en la elección, en Colombia también, y han incrementado también su presencia en Nicaragua, El Salvador, y ahora estamos escuchando que en Guatemala. Eso es una preocupación que para la seguridad nacional de los Estados Unidos en Latinoamérica, que es bastante importante, pero la respuesta no es tratar a Latinoamérica como una amenaza, sino que trabajar para que los países de la región tengan mejor opciones. Y eso es trabajando para la prosperidad de la región. Y eso es algo que en este momento esta administración solo está enfocado en amenazas. Quiero darle las gracias a José González, analista político, que nos ha acompañado en vivo y directo desde nuestros estudios en Washington. Muy buena tarde para usted. Un placer.